están los cuestionarios. ¿Pueden comenzar ya, por favor? Mister, ¿cómo se comunican los delfines? Muy buena pregunta, Luisito. Los delfines se comunican por medio de sonidos que se llaman ecolocalización. Profe, muchas gracias por tus enseñanzas. Permíteme, maestro. ¿Se golpeó la cabeza? No, estoy bien. ¿Siente algún mareo? ¿Eres médico? ¿Le puedo entregar mi cuestionario? Alan, ya pueden salir a recreo. Conocer el inmenso potencial de cada uno de nuestros alumnos es nuestro deber y lo disfrutamos tanto. Instituto Nouveau, nos esforzamos por la excelencia. Buenos días, ¿qué tal? Me quito el cubrebocas, pero hay que cuidarnos. Soy Edmundo Cruz Limón, consultor de MGT Consultoría. Muy contento de que estén participando en este Congreso de Educación Emocional y Bienestar. En MGT Consultoría tenemos 32 años apoyando a las empresas a aprovechar plenamente el talento de sus colaboradores. Tenemos herramientas para medir inteligencia emocional, estilos de liderazgo, para medir también estilos de comportamiento, preferencias de pensamiento, intereses profesionales. Qué gusto que participen entusiastamente en este congreso. Aprovechenlo mucho y disfruten mucho. Felicidades. Y bueno, para los que se van integrando con nosotros, presentamos nuestra siguiente ponencia con el doctor Rafael Vizquerra, quien es presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar y del posgrado en Inteligencia Emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona, catedrático de Orientación Psicopedagógica, licenciado en Pedagogía y en Psicología, fundador y primer director del grupo de recerca en orientación psicopedagógica, desde donde ha impulsado las jornadas de educación emocional que se celebran anualmente en la Universidad de Barcelona. Y bueno, para continuar con este interesante tema de educación emocional, los dejo con el doctor Rafael Vizquerra y el tema educación emocional en el siglo XXI. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Telma Gabriela. Confirmarme, por favor, que se ve bien el PowerPoint. Que así es. Quiero, sí, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Pues en la primera ponencia de hace una hora estaba comentando cómo la educación emocional se justifica en una serie de necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en la escolarización y tampoco en los sistemas sociales de salud y de atención personal. Esta es la justificación de la educación emocional que he comentado antes. Para avanzar en lo que se ha dicho en la primera parte, voy a leerles unos fragmentos, unas palabras de un libro que ha sido un bestseller mundial que lleva por título 21 lecciones para el siglo XXI. El autor es Yuval Noah Harari, autor de 2 bestsellers anteriores a nivel mundial, que son Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, breve historia del mañana. En las 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari dice, entre otras cosas, este es, desde luego, el consejo más antiguo del libro. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo significa llegar a lo más profundo de este conocimiento, que es conocer tus emociones
cómo funcionan tus emociones en ti, cómo tus emociones influyen en tu pensamiento y cómo tu comportamiento depende de lo que tú crees que piensas, pero que en el fondo depende de lo que tú sientes. Y dice Harari, pero este consejo nunca fue más urgente que en el siglo XXI. Vivimos en la época de hackear a humanos. Vivirás en Matrix o en el show de Truman. Al final, se trata de una cuestión empírica sencilla. Si los algoritmos informáticos entienden de verdad lo que ocurre dentro de ti mejor que tú mismo, la autoridad pasará a ellos. Si quieres conservar cierto control de tu existencia personal, tendrás que conseguir conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo significa conocer tus emociones. Para sobrevivir y prosperar en semejante mundo, necesitaremos muchísima flexibilidad y grandes reservas de equilibrio emocional. Harari dice que los niños que ahora están en la escolarización, en el futuro se van a dedicar a profesiones que todavía no existen en el 64%. Y por lo tanto, no sabemos para qué competencias les hemos de preparar. Les estamos dando unos conocimientos que cuando terminen probablemente ya estarán anticuados. En muchas carreras universitarias, lo que se enseña actualmente en el primer curso de carrera, cuando llegan al último curso ya está anticuado. Y esto pasa en la mayoría de los estudios. Entonces, ¿qué es lo que es estable? ¿Qué es lo que podemos asegurar que van a necesitar todos los niños en su vida personal y profesional? Y lo único que podemos asegurar que todos van a necesitar va a ser equilibrio emocional, va a ser competencias emocionales. Y por lo tanto, lo único que podemos asegurar que es indispensable formar en el siglo XXI es en competencias emocionales y en aprender a aprender para continuar aprendiendo durante toda la vida. Así, proponemos una perspectiva integradora de la educación emocional fundamentada en la inteligencia emocional, en la teoría de las inteligencias múltiples, en la inteligencia espiritual, en las emociones morales, en la neurociencia, en la prosocialidad, etcétera, etcétera, para que haya una educación emocional eficiente en todas las áreas académicas y desde un enfoque comprensivo. Ya hace más de 25 años, casi 30 años, que la literatura en educación difundió los temas transversales, entre los cuales están educación para la salud, educación sexual, educación moral, educación ambiental, educación para la paz,
educación del consumidor, educación vial, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, por poner unos ejemplos representativos de la educación en temas transversales. Ahora me gustaría relacionar estos temas transversales con la educación emocional, que va a ser uno de los retos del siglo XXI. En la educación para la salud sabemos que las emociones afectan a la salud. Sabemos que la educación emocional es una forma de educación para la salud. Y por tanto, en el momento de relacionar los temas transversales con la educación para la salud, lo que voy a señalar es en cada caso lo que hay. En la educación sexual, muchas veces lo que se enseña es la anatomía sexual, la prevención de embarazos no deseados, la prevención de enfermedades venéreas como por ejemplo el SIDA y otras cuestiones de carácter biológico que son muy importantes, pero que la dimensión emocional en gran medida está ausente de la educación sexual al uso. Creo que es importante contemplar un marco más amplio de educación afectivo-sexual que incluya las relaciones afectivas en la pareja. Pero para abordar este tema, el profesorado debe formarse en la dimensión emocional. La educación moral. Hoy en día, las nuevas tendencias de fundamentación de la educación educación moral están en las emociones. Las emociones morales como vergüenza, culpa, remordimiento, perdón, ira ante la injusticia o indignación, etcétera, etcétera. Un amplio panorama de educaciones morales constituyen una sólida guía de la práctica de la educación moral en el siglo XXI. La educación ambiental. Cuando una persona se implica emocionalmente en la conservación del planeta, es cuando está en mejores condiciones de proceder a la reutilización, al reciclaje, a la recogida selectiva de las basuras y adoptar un comportamiento de conservación del planeta porque no tenemos reserva de momento. Educación para la paz que incluya la paz exterior, que es la convivencia, y la paz interior, de la cual depende la paz exterior. Y la paz interior, en el fondo, es un estado emocional. Y que cuando trabajamos los estados emocionales, es cuando estamos en mejores condiciones para trabajar la convivencia y la paz exterior. La educación del consumidor, sabiendo que cuando una persona se siente mal por alguna cosa, tiene tendencia a ir a comprar algo, lo que sea. El comprar
es un motivo de satisfacción. Creo que hemos de crear un clima para que las personas puedan tener bienestar, no sientan la necesidad de consumir, sobre todo, sustancias que les van a perjudicar, ya sea alcohol, tabaco, drogas ilegales, etc. De ahí la relación entre la emoción, la implicación emocional y el bienestar como estrategias para la prevención del consumo de sustancias que pueden ser nocivas para la salud. La educación vial, la prevención de accidentes. Sabemos que más del 50% de los accidentes mortales están relacionados con el consumo de sustancias. De ahí que tomar conciencia de lo que he comentado antes del consumidor y, por otra parte, tomar conciencia del riesgo que debería suscitar una percepción apropiada del riesgo. Pero en la adolescencia parece que tener miedo es de cobardes, lo cual genera una grave confusión, porque confundir miedo con cobardía y confundir valentía con temeridad o imprudencia cuesta vidas de adolescentes todas las semanas. Imaginemos que un grupo de adolescentes, 18, 19 años, han ido con un coche, con un automóvil, a algún sitio, a lo mejor a 30 kilómetros, han tomado un poco más de la cuenta y somos 5 personas que nos hemos de subir a un automóvil que va a conducir una persona que ha tomado un poquito más y él dice: tranquilos, no pasa nada, no tengas miedo, no va a pasar nada, que me domino y lo controlo muy bien. Cuando uno ha tomado y dice esto, no es consciente del riesgo que asume. Y los que se suben al coche tampoco lo son. De ahí que la dimensión emocional del riesgo, la percepción del riesgo en la adolescencia que tiende a disminuir la importancia del riesgo por aparentar que tienen una gran valentía, que la confunden con temeridad. Y fíjense que estamos hablando de emociones. Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. Y ahí es la superación total del sexismo. Todos somos iguales ante la ley y todos deberíamos ser iguales en la gestión del hogar, en las profesiones, en los sueldos para iguales funciones, etcétera, etcétera. Pero esta igualdad, que es tan necesaria para la prevención de la violencia de género, tiene unas cargas emocionales muy potentes. Me he permitido señalar esto y voy a contar una historieta con 4 personajes. Un personaje se llama Todo el Mundo. Otro personaje se llama Alguien. El tercer personaje se llama Cualquiera. Y el cuarto personaje se llama Nadie. Con estos 4 personajes vamos a construir la historieta.
había que hacer un trabajo importante, a lo mejor educación emocional. Se pidió a todo el mundo que participara. Todo el mundo estaba seguro de que lo haría alguien. Y por eso no lo hizo. Alguien pensó que lo podría hacer cualquiera. Por eso tampoco lo hice. Pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo no lo haría. Y por eso nadie pidió que en lugar de encargarlo a todo el mundo, se encargara a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Aquí es el reto que tenemos en la educación emocional. Ese alguien debe ser un profesorado debidamente formado, un profesorado que trabaja en equipo donde hay una interrelación, como acabo de comentar ahora, en los temas transversales, y en un centro educativo que se hace orientación profesional. Sabemos que la persona que ha desarrollado sus competencias emocionales para hacer frente a una entrevista de selección de personal está en mejores condiciones para lograr el empleo que otra persona que no tiene estas competencias. Estas competencias, que son competencias sociales, como he comentado antes, tienen que ver con la educación moral, donde las emociones morales hoy en día son un aspecto muy importante. También me he referido a la educación sexual, a la prevención del consumo de drogas, y donde la educación emocional puede estar presente en cada uno de estos elementos, así como puede estar presente en cada una de las materias académicas, porque la educación emocional puede estar presente en las asignaturas de lenguaje, porque en el lenguaje se puede enseñar el lenguaje emocional, puede estar presente en ciencias naturales, donde se puede explicar la anatomía del cerebro, donde se procesan las emociones y los efectos que producen, por ejemplo, el consumo de sustancias en ciertas partes del cuerpo y en concreto del cerebro. Todas estas interrelaciones entre programas, temas transversales y asignaturas académicas o áreas académicas constituye un sistema que es un conjunto de elementos interrelacionados. Si vemos cada asignatura, cada tema transversal por separado, individualmente, tenemos una perspectiva muy parcial de la realidad. Mientras que si enmarcamos todos estos conceptos, asignaturas, temas transversales, etc., en una unidad de acción, el conjunto puede tener una perspectiva distinta de lo que puede ser cada una de ellas por separado. No es lo mismo ver los agujeros que ver la pieza de queso completa. Esta pieza de queso quiere representar metafóricamente la educación emocional como estos agujeros que está presente en toda la educación. Educación emocional como un gran paraguas bajo el cual
pueden estar la prevención del consumo de drogas, la prevención de accidentes, la prevención de comportamientos sexuales de riesgo, la prevención de ansiedad, estrés, depresión, violencia, etcétera, etcétera. Ya hemos comentado la inteligencia emocional, las competencias emocionales y la educación emocional. Son tres conceptos básicos que a veces se utilizan de forma intercambiable, pero conviene recordar, insistir, la inteligencia emocional es uno de los fundamentos, es un constructo de la psicología. Las competencias emocionales son el objetivo de la educación emocional. La educación emocional es un proceso educativo. Y dentro de las competencias emocionales, creo que hay que recordar el modelo de competencias emocionales del SEP, del Servicio de Educación Pública del Gobierno de México, donde señala 5 competencias emocionales que son autoconocimiento. Fíjense que el modelo que he presentado en la primera parte es un modelo que surge a mediados de los años 90. En el modelo del SEP de 2017 verán ustedes cómo, en definitiva, estamos hablando de lo mismo. El autoconocimiento, un aspecto importantísimo de las competencias emocionales. Autoconocimiento y autorregulación. Autorregulación que en definitiva es regulación, e insistimos en que en la regulación está la autorregulación, pero también la regulación social. La autonomía, también me he referido a la autonomía, que incluye aspectos como la autoestima y este equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación emocional. La empatía, una de las grandes competencias emocionales que tiene un aspecto de consciencia y un aspecto de relación interpersonal, porque sentimos la empatía sobre todo en las relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales que nos llevan a la colaboración, que son estas habilidades socioemocionales. En el modelo del SEP se habla de educación socioemocional y, por tanto, de competencias socioemocionales. Pues ya pueden ver que estamos prácticamente hablando de lo mismo. Así como otro modelo de competencias emocionales, el de CASEL, que es el Cooperative for Academic, Social and Emotional Learning, de donde se deriva el SEL, Social and Emotional Learning, es decir, aprendizaje social emocional, donde hay cinco bloques de competencias, que es el self-management, que es la autogestión, como consecuencia del self-awareness, de la autoconciencia, autorregulación, y social awareness, relationship skills, es decir, fíjense que aquí en el modelo hay la autoconciencia para la autorregulación y la conciencia social para las buenas relaciones interpersonales. Y de esto se añade
la toma de decisiones responsable. Yo antes me había referido a un modelo de competencias emocionales donde hay conciencia emocional que incluye autoconciencia y conciencia social, sin conciencia de los demás. Para la regulación emocional, que incluye la autorregulación y también las relaciones con otras personas, que remite a otra competencia que comentaremos después. La autonomía emocional, ya lo he comentado y no hace falta insistir. Y la competencia social para mantener buenas relaciones con otras personas a partir de la regulación emocional. Y todo esto se añade las habilidades de vida y bienestar, que incluye la toma de decisiones responsable para avanzar en el bienestar. En la RIEP, ya lo he comentado, también nos proponemos desarrollar todo esto y me gustaría tener una experiencia con todos ustedes para ver si sentimos algo. Yo voy a proponerles un estímulo y ustedes toman conciencia. Espero que funcione. Voy a pedir a Telma, por favor, que me diga si se escucha. Voy a poner un vídeo y dígame simplemente si se escucha, por favor. Claro que sí. A lo mejor casi viendo la cara, viendo su cara, ya me daré cuenta si se escucha. A ver, ¿qué sienten ustedes en los próximos minutos? Y después lo comentamos. Ahora veo que no se escucha. Ajá. No se escucha. Un momento, por favor. Claro que sí. Pero no es aquí. A ver, un segundo, porque no me funciona esto como yo quisiera. A ver. Ahí sí se escucha. No, se escucha un perro, pero no es el mío. Ah, ok, muy bien. A ver. Soy muy bajito. Okay. Muchísimas gracias. Tomen conciencia de cómo se sienten ustedes y me gustaría comentarlo, porque a veces hay estímulos que en unos pequeños minutos, todos los minutos son iguales, todos tienen 60 segundos, quiere decir, en un breve lapso de tiempo pueden cambiar nuestro estado emocional. Uno de ellos es la música. Les invito
a que tengan un botiquín de urgencias, así como tienen el termómetro emocional, que esté formado por fragmentos musicales que usted sabe que tiene un gran poder para transformar sus emociones. Y cuando se encuentra en un determinado estado de ánimo, ya debe saber, si estoy en este estado, me conviene esta pieza. Si estoy en este otro estado, esta otra pieza. Esta que acabamos de escuchar a mí me funciona de maravilla, porque tiene una capacidad para transmitir energía, entusiasmo, ilusión, a pesar de todo. Aquí no hay coronavirus que se resista. Y entonces, con fragmentos así, podemos hacer frente al COVID y a quien sea con entusiasmo y con esperanza. Me gustaría que alguien quisiera compartirnos, poner palabra a sus emociones, porque esto también forma parte del aprendizaje emocional. Hola, buenas tardes. Sí, adelante, Mónica. ¿Sí? Hola, buenas tardes, doctor. Yo hace muchos años, en el 2010, trabajé con usted aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, ¿sí? a partir de ahí me he dedicado a trabajar en talleres de educación emocional. He hecho, de hecho, mi tesis de pedagogía fue enfocada en la educación emocional. Usted ha sido uno de mis más grandes inspiraciones. Y oyendo la música, pues veo que esto afortunadamente es recíproco, porque así como nosotros en Latinoamérica, en México especialmente, lo queremos mucho, usted ha demostrado el mismo cariño para nosotros los mexicanos, porque efectivamente usted viene de 2 a 3 veces al año a trabajar aquí con nosotros, a ayudarnos a desarrollar esta inteligencia emocional que tanto se necesita no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y gracias por compartir todo su conocimiento y compartir todas esas experiencias maravillosas que ha vivido a lo largo de toda su trayectoria. Y pues con la música yo me siento feliz, efectivamente nos transporta a un estado de ánimo muy alegre, de mucha empatía con los demás. Y aquí en los chats estaba yo viendo los comentarios que algunos de los compañeros no son mexicanos, pero la música les llegó. Como México no hay dos. Así es. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Con sus palabras contribuye a contagiarnos y contagiarnos de lo que nos queremos contagiar. Y antes he hablado de los climas emocionales y los contagios. ¿Sí? Y entonces, por ahí va también el tema. ¿Quién más quiere aportarnos algo? Aportar, Doctor, ¿puedo? compartir. ¿Sí? Adelante, Alejandra, con gusto. Sí, yo le hablo desde Argentina, doctor. La primera impresión es primero la empatía hacia una cultura de la cual yo no pertenezco, ¿no? Pero el contagio que se ve en todo el pueblo, cómo participa, me hace pensar y trasladarlo a que me la imaginaba a Mercedes Sosa, que para nosotros es un ícono de sentimiento patriótico, por así llamarlo, y me imaginaba lo mismo, es decir, cómo uno no va a sentir exactamente lo mismo, pero la empatía con el otro va a estar presente. Muchísimas gracias, Alejandra. Me gustaría hacer una opinión. Primero, escogió muy bien al charro de Huentitán, a Vicente Fernández. Y lo que genera aquí es un fenómeno en los que sí somos mexicanos. Felicidad
amor, patria, cariño, unificación, patriotismo, empatía y cariño por México. Lo malo que tenemos de esto es que esto nos genera por el mes de septiembre, día 15 y 16, que debería ser un estado constante de la República Mexicana, que es el Día de la Independencia y el Día del Grito, que es cuando más nos emocionamos con estas fechas. Todos los que somos mexicanos y ves banderas mexicanas por todos lados del mundo. Y en todos los consulados y en todas las embajadas se celebra el Día de México. Entonces, para nosotros tenemos un cariño muy grande por México, pero no hacemos que esta situación de cada quien desde nuestra trinchera hacer algo por México, como lo dijo Kennedy, cuando te levantas en la mañana, no te preguntes qué va a hacer Estados Unidos por ti, sino qué vas a hacer tú por Estados Unidos. Aquí en México es lo que falta. Creo que como sociedad hemos fallado. Como sociedad no hemos respondido a fenómenos sociológicos que sabemos que nos están afectando, pero que no hemos hecho absolutamente nada. Como la cantidad de muertos, desaparecidos, feminicidios, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Muchos fenómenos sociopatológicos, pero que en realidad esto es lo que falta. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Igual si me permite, tengo la mano levantada o si hay alguien más. Adelante, como Adelante, yo. Rodolfo. Ok, sí, muchas gracias, muy amable. Ahorita que estaba escuchando la canción, pues sus sonidos, los tonos me transmitieron alegría, felicidad, me entusiasmé, no solo por ser mexicano, sino el ritmo, la música. Es más, si le puedes quitar la letra y la música te va a mover, seas mexicano o no seas. De igual manera, si escucho a Mercedes Sosa, me mueve, se me hace una persona que cantaba cosas de reflexión, cosas, en fin, profundas, referentes a la sociedad. Y sin embargo, si le quito la letra también, te mueve, me mueve. Y eso es lo que he estado tratando de hacer con mis alumnos. No es solo la letra. Estaba pensando ahorita en si hubiera puesto una árabe, sin que hubiéramos entendido la letra, de todos modos las vibras te mueven, es decir, el tono, la vibración de cada una de las notas te va a hacer que te muevas, el cerebro reacciona. Y lo podemos ver en la música clásica. No tiene una letra cantada, sin embargo te mueve. Ahí está el minué, ahí está el adagio, o sea, los alegres, los medianos tristes, en fin. Nos van a mover esas vibras sin que haya letra. Y esto es lo interesante. Yo lo hago cada mañana con mis alumnos, lo recibo con una melodía, ya sea que tenga violín, flauta, cello, pero no tiene letra. No tiene una letra cantada y ya les digo, a ver, escriban en el chat qué sentimientos da. Da a tus sentimientos, dale palabras. Entonces, desde imparto a chamaquitos de 12 años y 13 lo que es biología, física y química, y a través de inicio con eso siempre. A ver, dale nombre a tus emociones y trato poco a poco de llevarlos a través de la música a que le den nombre a sus emociones. Y también les digo algunas, ¿no? Alegría, tristeza, en fin, que las conozcan y que aprendan a darle nombre a lo que están sintiendo. Y le digo, y también es válido que digas, no me gustó, me aburrió, sí me gustó, no, o sea, porque también en la educación se llega a caer en algunas ocasiones en errores
como de pensar que al maestro, o sea, el alumno, o los maestros queremos, o el alumno piensa que el maestro siempre va a querer una respuesta correcta. Y pues no, puedes estar en desacuerdo con el maestro y también darle nombre a ese desacuerdo, y también puedes estar triste, y también el maestro debemos de estar conscientes en que los alumnos no siempre van a estar como esperamos que estén. Puede estar la melodía y alegre, y uno te puede decir, ahorita yo no tenía ganas de escuchar esta, maestro, y otro te va a decir, me movió, me hizo llorar, y otro te puede decir, pues fui indiferente. Y he tenido alumnos que me han expresado y me quedó, digo, es una de las aportaciones muy valiosas que me ha dejado, que puse una melodía y dice el alumno, maestro, no me gusta este tipo de música, sin embargo, lo que rescato es que hay armonía, es que hay un trabajo en equipo, es que, en fin, ¿no? Dice, pero no es algo que me guste, sin embargo, rescato esto. Y a través de la música podemos rescatar bastantes cosas, y por eso se me hace muy pertinente esta actividad que nos ha compartido. Y pues bueno, esta es mi aportación. Estoy muy contento de tener esta oportunidad, y gracias por darme esta oportunidad de participar. Muchísimas Gracias, gracias a Roberto. todas estas aportaciones. Creo que ya ha salido una muestra significativa, porque me gustaría dedicar unos minutos a posibles preguntas que hayan quedado en el tintero de la primera parte. Yo solamente, permítanme que cierre la parte de la música diciendo que aprovechen estímulos musicales y de otro tipo, artísticos en general. Hemos hecho hoy dos prácticas, una de relajación y otra de música. Son dos ejemplos de cómo podemos incrementar, cómo podemos regular nuestro bienestar. Les invito a que lo pongan en práctica. Y ya está, porque la educación emocional lo que se trata es de ponerla en práctica. Y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estas ilusiones y por todo lo que cada uno de ustedes está haciendo para ponerlo en práctica. Muchísimas gracias. Y para potenciar una puesta en práctica que la podamos compartir, abrimos un turno de preguntas. Preguntas y aportaciones sobre todo lo que hemos dicho hasta este momento, ya sea en la primera ponencia o en la segunda o en las experiencias. Ustedes tienen la palabra. Si puedo para participar. Adelante. Sí, claro. Blas, ¿no? ¿Perdón? Blas. Sí, ya se acordó mi nombre. Muchas gracias, doctor. Oiga, mire, lo comento rápidamente. Cuando presentamos la propuesta ante el Congreso del Estado con respecto a la ley de educación emocional aquí en Jalisco, nos enfrentamos con una situación muy particular que nos decían los mismos diputados. Dice, oye, es que este plan está muy interesante, que por cierto, doctor, usted está citado en esa ley. Ya posterior, si hay oportunidad, se la puedo hacer llegar por medio de los organizadores o como usted me diga. Usted está citado, nos tomamos esa libertad porque, bueno, como referencia bibliográfica lo teníamos que haber hecho así. Y bueno, en esta ley nosotros abordábamos todo su concepto, ¿no? Y sobre otros conceptos que tienen que ver con la cultura de paz, con la mediación de conflictos, etcétera, ¿no? Cómo aporta la mediación de conflictos, la cultura de paz, el concepto, pues, que marca la ONU. Y bueno, el tema es que cuando lo presentamos, se generó ahorita, hay una polémica muy fuerte porque nos dicen, ¿sabes qué? Cuando tenemos que contrastar esta ley con el modelo educativo tradicional,
pues nos hace cortocircuito, porque el modelo bancario repetitivo, tradicional, de solamente memoria, no contempla mucho el tema de las emociones, contempla el tema de la repetición, de la competitividad, de que las disciplinas son ahora, son disciplinares las ciencias para ellos, porque tienes que estudiar, si eras médico tenías que estudiar medicina, y si eras arquitecto tenías que estudiar solo arquitectura. O sea, el concepto tradicional eran las ciencias disciplinares. Ahora los nuevos paradigmas nos damos cuenta que son interdisciplinares, transdisciplinares, y que obviamente lo que usted dice es una postura integrativa. Bueno, para no decirlo más, yo me gustaría que nos pudiera explicar cómo fundamentarle a estas personas técnicas que en la parte, a mí me queda claro, yo tengo doctorado en psicología y estudié 15 años música, y por eso entiendo más este fenómeno, ¿no? Pero desde sus palabras, ¿cómo puede hacer entender a estas personas cuando nos dicen el modelo de educación emocional choca con el modelo tradicional educativo? Entonces, esto es algo que cuando pasó la ley a las comisiones, nos hemos estado dando ahí, pero sí de guamazos, como se dice en México, porque las personas siguen pensando que la educación es repetitiva y bancaria, ¿no? ¿Qué argumentos más podría haber? Y que, por cierto, a ver si luego nos apoya con este proyecto, porque de veras ha sido titánico lo que hemos hecho para que entiendan nuestros señores diputados, ¿no? Muchas gracias, Blas. Me gustaría poderme extender porque esta pregunta no es fácil de responder, pero permítanme que dé unas pinceladas breves. Primero, la educación en el siglo XX ha sido una educación eminentemente cognitiva y de desarrollo de competencias técnico-profesionales. ¿Por qué ha sido así? Porque en el siglo XIX, a lo largo de la revolución industrial, se tomó conciencia de que las empresas, las fábricas, necesitaban un personal mínimamente formado, porque a lo largo de la historia, más del 90% habían trabajado en el campo para la subsistencia. La revolución industrial pone en evidencia la necesidad de una educación técnico-profesional que surge a finales del siglo XIX. Y toda la educación del siglo XX, en el fondo, es una educación para formar a las personas para que se puedan incorporar en el engranaje productivo. Esto está muy bien porque esto ha producido un gran desarrollo tecnológico y económico, que es el bienestar material, que está muy bien. Pero ¿es solamente esto lo que queremos? Y yo creo que ha llegado el momento de tomar conciencia de que estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XIX. Aunque seguimos en unos cánones, en unas estructuras políticas y en una estructura educativa surgida en el siglo XIX. Lo que proponemos no es quitar lo que hay, es complementar lo que hay. Y hoy en día, la educación, la política y las personas deberían preguntarse: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hay una educación? Para
enseñar contenidos, claro que sí, y es muy importante, pero solamente para esto. Tal vez para formar técnicos o profesionales en el sistema productivo. Pues claro, y esto es muy importante, pero solamente esto. No. ¿O queremos también formar personas para que puedan buscar un sentido a su vida y descubrir que una forma de dar sentido a nuestra vida es la búsqueda del bienestar? Y el gran reto del siglo XXI es que todas las personas puedan descubrir con estrategias educativas muy sofisticadas que la mejor forma de construir mi bienestar es contribuyendo al bienestar general. O dicho de otra forma, que la mejor forma de ser feliz es a través del amor. Y que felicidad y amor son dos emociones que pueden dar un sentido a nuestra vida, pero que todavía en el siglo XXI, felicidad y amor están ausentes de los currícula académicos. Que los políticos me digan en qué asignatura, en qué materia se contempla de forma rigurosa, con fundamento y con una práctica eficiente, la felicidad y el amor. Porque yo he pasado mucho tiempo en centros educativos de muchos países distintos y puedo dar testimonio que estas dos palabras están ausentes y casi prohibidas. Creo que se impone un cambio, pero este cambio solamente será posible cuando los políticos tomen conciencia de que el objetivo de los políticos que todos nosotros pagamos en todos los países del mundo no es lograr el poder, es hacer todo lo posible por el bienestar de la ciudadanía. Y el cambio es muy importante, porque nos movemos en unos sistemas políticos donde el objetivo es lograr el poder. Los ciudadanos hemos de aprender a votar a los partidos políticos y a los líderes políticos que se tomen en serio el bienestar global de la ciudadanía. Esto evidentemente choca totalmente. Entiendo que choque totalmente. Pero estamos hablando de una revolución educativa que en el fondo es una revolución política que requiere entrar en nosotros mismos. Muchas gracias y con eso solamente quiero dar unas pinceladas de algo que para mí tiene mucha carga de profundidad. Gracias, Blas. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, tenemos una pregunta que quedó de la conferencia anterior, si me permite. Sí, Teresa Oropesa.
cómo transformar y educar lo emocional en estos momentos de pandemia, que las relaciones y familias tienden a la violencia y de hecho va en aumento. Muy bien. En primer lugar, como dijo una mexicana, Bonilla, creo que es Teresa Bonilla, no me acuerdo del nombre, ahora de improviso, pero sé que es Bonilla de apellido, dijo que los niños viven las emociones a través de los ojos de sus padres. Esto lo podemos aplicar directamente a los tiempos de la pandemia. Los niños van a vivir las emociones que vivan sus padres. Y entonces yo me voy a permitir el atrevimiento, que va a ser criticado, lo siento, de que las familias deberían tomar conciencia de la importancia de mantener un buen clima emocional en la familia, sobre todo pensando en los hijos. Y todos podemos aportar a este objetivo. Sé que no va a ser fácil, pero nadie ha dicho que la educación emocional sea fácil. Todo lo contrario. Las competencias emocionales son las más difíciles de desarrollar. Y entonces, ante la pandemia hay una gran diversidad de opiniones. Hay personas que lo viven como una auténtica tragedia y tienen motivos, porque estamos en riesgo de enfermedad y de muerte. Y si esto no fuese suficiente, tendremos una crisis económica muy importante. Sin embargo, y a pesar de todo, creo que también podemos tomar conciencia de que afortunadamente la mayoría de nosotros, la mayoría de la humanidad, no se va a morir de hambre. Cosa que hubiera podido pasar en cualquier época pasada. Y permítanme unas cifras, porque a veces hay que poner datos. En estos momentos, el contagio por la pandemia no llega al 5% de la población. Y de los contagiados, los muertos no llegan al 5% de los contagiados. Hemos de dar suerte de vivir una pandemia en 2020, porque hace 100 años hubo una pandemia de gripe en 1918 denominada gripe española, no porque tuviera nada que ver con España, sino porque España era el único país europeo que no estaba implicado en la Primera Guerra Mundial y era el único país donde se hablaba de la gripe, y de ahí se difundió que había una gripe y que se escondían los datos que esta gripe mató. Todavía no se sabe con precisión, pero sí se sabe entre 50 y 80 millones de habitantes. Hace 100 años. 80 millones de muertos no tienen nada que ver con los muertos, siendo una cantidad extraordinaria que tenemos en estos momentos. Creo que eso es importante tenerlo claro. Y si nos remontamos más atrás, por ejemplo, la pandemia de la peste de 1348 mató
a más del 50% de la población conocida en aquellos momentos. Trasladar estos datos a la actualidad significaría que actualmente llevaríamos como mínimo 2.000 millones de muertos de la pandemia. Lo digo porque tomar en consideración datos nos deben permitir tomar en consideración la suerte que tenemos de vivir una pandemia en 2020 y no de vivirla en cualquier época pasada. A mí, tomar en consideración periodos amplios de la historia y saber que a lo largo de la historia ha habido pandemias, pero que la pandemia de 2020 la estamos viviendo en el mejor momento de la historia. Veamos esto y veamos los aspectos positivos que incluso nos puede traer, como por ejemplo, tomar conciencia de que vivimos en la aldea global. Y esto ha potenciado que ahora nosotros podemos estar conectados desde México, por ahí ha habido Temuco, España, países latinoamericanos, que nos une la misma lengua, que podemos comunicarnos más allá de la distancia y del tiempo. El mismo idioma. El mismo idioma en la misma aldea global y que todos podemos contribuir a la mejora de la situación. Y tal vez tendremos que estimular la solidaridad para que las personas que lo estén pasando mal se puedan ver beneficiadas de nuestra ayuda. Y sabiendo que todos nosotros, aportando nuestra pequeña ayuda, solamente con esto ya podemos experimentar un bienestar interior, porque con pequeñas aportaciones podemos contribuir a cambios importantes. Por lo tanto, yo simplemente animo a afrontar la pandemia con esperanza, cumpliendo todos los requisitos y normas que nos dan las autoridades sanitarias y también políticas, y tener esta esperanza de que algunos dicen que a lo mejor en el mes de mayo, junio, podría llegar una vacuna que se pudiera difundir, y me atrevería a decir que dentro de algunos años ni nos acordaremos de la pandemia. Perdón por si he ofendido o si he dicho alguna cosa que no me baso en... Es una opinión improvisada. Gracias por su comprensión, paciencia y buena voluntad. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información y no, al contrario, interesante su punto de vista que definitivamente muchos compartimos. Gracias. Muy bien, pues agradecemos ambas intervenciones que tuvimos el día de hoy de su parte con dos interesantes temas. Muchísimas gracias y bueno, apenas empezamos este congreso y vamos a tener algunas otras intervenciones durante esta semana con usted. Muchísimas gracias.